Bueno, disculpen el atraso, pero tenía otro compromiso, una reunión que saldar antes de estar con ustedes. El día de ayer también se me dificultó por cuestiones de trabajo acompañarlos. No obstante de ello, pues el licenciado Fernando Zapata pues siempre nos hace el favor de colaborarnos con dar la cátedra del día. Bueno, antes que nada, quiero saber si me escuchan de buena manera, si ven de buena manera la presentación y si me escuchan también. Sí, licenciado. Sí, se escucha. Licenciado, sí, todo bien. Sí, está claro todo, su voz y lo que es la pantalla también de la presentación. Ok, perfecto. Aquí nos estamos acomodando. Bueno, entonces, el día de ayer terminaron de abordar lo que eran lo referente a las magistraturas. Se abordó el tema de lo que era el edil y lo que era el cuestor. A modo de resumen, el edil prácticamente en nuestra época se podría comparar con lo que es un alcalde municipal, ¿verdad? Y ustedes incluso han escuchado en las noticias que al hacer referencia al alcalde, muchas veces utilizan el término del edil, ¿verdad? Aún en nuestra época se sigue utilizando ese mismo término para referirse al alcalde municipal, ¿verdad? Al jefe edil, dicen, el jefe edil de Villanueva, el jefe edil de San Benito, etcétera, ¿verdad? Entonces, se sigue utilizando ese término. En cuanto al cuestor, prácticamente la función principal de este personaje era prácticamente velar por la fiscalización de las finanzas, ¿verdad? De la hacienda pública en ese momento. En la actualidad, pues nosotros tenemos una institución descentralizada que vela por este tipo de situaciones, lo que es la recaudación tributaria, que se llama la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Entonces, prácticamente esa sería la magistratura que en este tiempo compensaría, digamos, al famoso cuestor, ¿verdad? Cabe resaltar, como les he mencionado con anterioridad, que las magistraturas que mencionamos en el derecho romano o en la época romana definitivamente sufrieron algunas variaciones. Por eso es que inclusive el cuestor en algún momento hasta se menciona que impartía justicia y era derivado de esa situación, ¿verdad? Que Roma se inicia como un poblado pequeño que va gradualmente creciendo y en algún momento pues se refleja como una potencia, ¿verdad? Una potencia con un vasto territorio de conquistas, ¿verdad? Y así, digamos, es como se consolida lo que es el Imperio Romano. Bueno, entonces, prácticamente con eso tenemos lo de las magistraturas. Entonces, ya en este momento nosotros conocemos acerca de la fundación, conocemos también la organización social, ¿verdad? Cómo se fue organizando socialmente y también conocemos cómo se fue organizando política y administrativamente, es decir, cómo iban las autoridades generándose y cómo se tuvo la dirección en ese momento de lo que era Roma, ¿verdad? Y cómo se fue consolidando hasta llegar a un imperio. Ya mencionamos esas 4 fases también, ¿verdad? Históricas, digamos, de los sistemas de gobierno dentro de Roma. Primero teníamos la monarquía, posteriormente la república, que es ahí donde se resaltan lo que son las magistraturas, posteriormente el principado y por último lo que es el imperio como tal, ¿verdad? Entonces esas son, digamos, los 4 escenarios o las 4 facetas por las que pasa, digamos, la civilización romana. Bueno, perfecto. Entonces, yo creo que con lo que ustedes recibieron en el semestre y con lo que hemos visto acá, creo que ya tenemos una mejor idea, una mejor fundamentación de lo que es el derecho romano y de esa cuenta también establecer cuál es el fundamento, digamos, o el sustento de nuestra legislación actual. Bueno, perfecto. Pero tenemos que recordar que no hemos entrado a ver en sí lo que es el ámbito jurídico, el ámbito legal, sino que solo hemos visto cómo se creó Roma, cómo se fundó, quiénes fueron los que la fundaron, cuáles son sus sistemas políticos, cómo se organizó para su administración y dirección, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa?
Definitivamente es necesario hacer toda esa recapitulación, digamos, porque, por ejemplo, el derecho administrativo se va a fundar en esa organización del Estado como tal, el derecho civil, el derecho penal, etcétera. Pero ahorita sí vamos a entrar de lleno a lo que es el derecho romano como tal. Y entonces, de esa cuenta, ya entramos a la diapositiva correspondiente y menciona que el derecho romano son las normas y leyes jurídicas que fueron aplicadas a los ciudadanos romanos desde la fundación de Roma. Recordemos que fue en el año 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento jurídico llamado Corpus Juris Civilis. Entonces, ¿qué sucede? Después, o aparejado a toda esta situación histórica que hemos venido desarrollando, pues también está el aspecto jurídico. Es decir, lo que les mencionaba el otro día, que muchas veces la sociedad va un paso adelante de lo que es el derecho. Entonces, y sabemos nosotros y estamos conscientes que toda sociedad es cambiante. Entonces, cuando la sociedad es cambiante, definitivamente lo que debe hacer el derecho es ajustarse a esas situaciones. Entonces, por eso es que también en ese lapso del 753 antes de Cristo al siglo VI después de Cristo, hay muchas variaciones en el derecho romano específicamente, pero vamos a establecer o tratar de identificar, digamos, cuáles son los puntos fuertes del derecho romano, cuáles son esas características que lo diferencian o que lo hacen tan importante para nuestros tiempos, ¿verdad? O sea, desde esa época, imagínense la trascendencia que ha tenido el derecho romano. Bueno, el derecho romano se dividía en dos tipos. El primero, el derecho privado. Son las leyes que regulan las transacciones comerciales. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho privado en la actualidad, decimos que van a ser aquellos normativos que van a regular las relaciones entre particulares. Entonces, eso no fue lo que percibieron en su momento en Roma, sino que únicamente iba a regular derechos comerciales, ¿verdad? Es decir, entre comerciantes, relaciones de trueque o mercadeo, etcétera, ¿verdad? Eso era, digamos, lo que abordaba el derecho privado. Y por otra parte, existía el derecho público, que se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. Entonces, ¿qué explicación tenemos al respecto? Que acá este derecho, quien lo genera o quien lo crea es el Estado, es decir, la administración o las magistraturas son las que crean este derecho que va dirigido a proteger a los ciudadanos. Si nos damos cuenta, aquí ya hay una comparación, digamos, con lo que nosotros tenemos actualmente de derecho público, porque cuando nosotros hablamos o nos referimos o iniciamos a abordar lo que es el derecho público, nosotros debemos estar siempre conscientes que va a figurar el Estado como protagonista de ese derecho público. Y cuando hablamos de derecho privado, sabemos que los protagonistas de ahí van a ser particulares o en su caso también puede participar el mismo Estado, pero no a través de su ius imperium, sino que actúa en calidad de particular. Tal es el caso de un contrato de arrendamiento de alguna institución, en la cual pues el Estado no actúa en calidad impositiva ni en su calidad de ente soberano, sino que actúa como un ente, digamos, que puede generar derechos y obligaciones en una igualdad de condiciones. Bueno, perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos actualmente. Pero en un primer momento, digamos, dentro de la historia jurídica, el derecho privado únicamente regía ¿qué? Relaciones comerciales, ¿verdad? Relaciones entre comerciantes. Y cuando se hablaba de derecho público, eran básicamente todas aquellas normativas o todas aquellas legislaciones que eran creadas por la autoridad y que iban dirigidas ¿a quiénes? A los ciudadanos romanos. Entonces, ya vemos ahí que hay una variación bastante significativa
con nuestros tiempos. Bueno, continuemos. Entonces, el derecho romano, pues al final se trató de compilar. Cuando menciono compilar es básicamente reunir en un solo cuerpo normativo todas aquellas disposiciones que se encontraban de cierta manera aisladas o separadas. Entonces, cuando se crea o se compila este corpus juris civiles, pues prácticamente lo que hacen es identificar todas esas legislaciones, identificar todos esos textos legales y enmarcarlos o englobarlos en uno solo. ¿Cuál era la ventaja de esta situación? Que prácticamente en un código ellos podían encontrar muchos aspectos que tenían relación con lo que era el derecho privado. Tal es el caso de por ejemplo, que la tarea que dejamos al inicio de este curso, cuando yo les mandé a investigar cuáles eran los libros del derecho civil. ¿Se recuerdan? ¿Alguien me puede decir si se recuerda de alguno de ellos? De la persona. Ajá. Está el de la persona, de la persona de la familia, de la propiedad, los bienes y demás derechos reales, de la sucesión hereditaria, del registro de la propiedad, de las obligaciones y los contratos en general, etcétera. Entonces, imagínense que uno de estos, que digamos cada uno de estos apartados estuvieran aislados, pues sería más complicado buscarlos o identificar algunas legislaciones, algunas disposiciones para solventar un caso en específico. En este caso, al citar el Código Civil de Guatemala, pues básicamente en esos 2.180 artículos tenemos prácticamente todo lo relacionado, en teoría, ¿verdad? Todo lo relacionado con el derecho civil, con el derecho privado. Entonces, prácticamente eso fue lo que se trató de hacer en esta oportunidad en Roma, ¿verdad? Donde se trata de identificar todos esos normativos y se incluyen en uno solo, ¿verdad? Para tener un solo cuerpo legal, para tener un solo normativo. Bueno, perfecto. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando se tenían estos aspectos legales unificados, cuando ya se había canalizado toda esa legislación en una sola, pues entonces había que establecer algunos puntos, habría que establecer algunas características. Bueno, entonces a continuación vamos a empezar a desarrollar esas características del derecho romano. La primera característica, por supuesto, es que esta legislación o este corpus juris civilis únicamente se aplicaba a los ciudadanos romanos. Ya mencionamos también, en la clase anterior les mencionaba que había también otra modalidad de legislación que se llamaba el jus gentium. ¿Y cuál era la diferencia entre el jus civile y el jus gentium? ¿Alguien se recuerda? El jus civile era para los ciudadanos romanos y el jus gentium era para los que poblaban, pero no eran ciudadanos romanos como tal, sino eran como extranjeros, por decirlo así. Exactamente, era el derecho que se aplicaba a los extranjeros o a los pueblos conquistados, ¿verdad? A los bárbaros, era lo que se aplicaba a ellos. Entonces, cuando hablamos del jus civile, entonces prácticamente lo asociamos con este corpus juris civilis, o sea, es decir, el jus civile es el ámbito general del derecho. Ahora, cuando hablamos del corpus juris civilis, estamos hablando ya de un cuerpo normativo, es decir, un cuerpo legal, donde ya se están, digamos, concentrando varias legislaciones o varias disposiciones legales, siempre dentro del ámbito de jus civile, porque es prácticamente dirigido la primera característica de lo que es el derecho romano. Bueno, pero veamos cuáles son las demás características. Bueno, la primera de ellas dice que tiene 3 preceptos básicos. O sea, el derecho romano tiene 3 preceptos básicos.
¿Cuáles son esos 3 preceptos básicos? Primero, vivir honestamente. Se trata de llevar una vida pública honesta y transparente, porque lo contrario a ello implica violar las leyes y por tanto ser susceptible de sanciones. Perfecto, entonces ese era un principio del derecho romano, o sea, dentro de ese primer punto está este apartado que es bien interesante y les pregunto, ¿será que actualmente dentro de nuestra legislación encontramos alguna norma relacionada con este punto? De vivir honestamente. Les pregunto, ¿será que hay disposiciones que a ustedes como ciudadanos los obligan a vivir honestamente o los incentivan a actuar correctamente, digamos, dentro del ámbito axiológico o filosófico del bien y el mal? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pienso que sí, Lick. Ajá. Hoy podría ser una disposición. Sí, por ejemplo, todas las leyes que existen están basadas o creadas con el propósito de que el ser humano se comporte bien, ¿verdad? Ok. Veamos una normativa. Sí, El Estuardo. artículo 4 de la Constitución, licenciado, dice libertad e igualdad. Ujú. Ese podría ¿Qué ser, tal vez, establece? no sé. Exacto. La libertad de Dice, acción. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Exactamente. Entonces vemos cómo, digamos, esa característica o ese principio que se manifestó en algún momento en la sociedad romana continúa vigente. Por otra parte, pues nosotros sabemos que hay un artículo 3 de la ley del organismo judicial que me establece que nadie puede alegar ignorancia de ley. Entonces, en teoría... Ante la primicia de la ley. Exacto. Entonces, en teoría, todo el guatemalteco, sea ciudadano, sea habitante, tiene que saber a qué repercusión o qué repercusiones puede tener derivado de sus actos o sus omisiones. Entonces está ese artículo que prácticamente nos amarra a todos. Bueno, perfecto. Entonces, veamos. Tenemos ese famoso artículo constitucional. Por otra parte, también digamos cuando uno ingresa a la administración pública en Guatemala, también hay una ley de probidad que uno debe cumplir. Eso significa que uno está sometido a cierto control de honestidad. Ustedes también han escuchado la famosa palabra honorable. ¿Alguien de ustedes sabe o ha escuchado ese tema de la honorabilidad? A veces se utiliza en lo que es donde dice el honorable Congreso. Sí. O el honorable juez. Exacto. Pero digamos, lo honorable, más que ser un prefijo, digamos, o ser un término, o sea, sí tiene un significado especial o tiene un significado que denota que una persona se ha manejado en su vida personal, profesional o social con rectitud, que ha sido transparente, que es proba, es aceptada, sus gestiones y sus acciones han sido aceptadas, ¿verdad? O son vistas con buenos ojos. Bueno, perfecto. Entonces, intachable. Veamos un ejemplo de eso dentro de nuestra Constitución. Por favor, Estuardo, el artículo 113 constitucional, por favor.
113. 113. Ok. Derecho El 113. a optar 113. derecho a optar a empleos o cargos Vale. públicos. Ajá. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Exactamente. Entonces, nos damos cuenta que ese principio del derecho romano aún sigue teniendo, digamos, repercusiones o resonancias en la actualidad, porque toda persona que desea acceder o optar a un cargo público debe llenar estos requisitos, debe ser idóneo, debe ser capaz, debe tener méritos, debe ser honesto, etcétera, ¿verdad? Por supuesto, siempre hago la salvedad que una situación es la que está legislada y otra es la que se da en la realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos denotando y seguimos evidenciando que esos principios o esas características del derecho romano aún siguen vigentes. Por otra parte, también nosotros sabemos que dentro de nuestra legislación actual nosotros tenemos un código penal y tenemos otras leyes especiales también relacionadas con tipos penales. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros actuamos o realizamos una omisión determinada, podemos incurrir en un delito. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el Código Penal, desde el artículo 132 en adelante, encontramos nosotros un catálogo de conductas que son prohibitivas. ¿O será que les pregunto, será que es permitido que venga y, digamos, Estuardo está con su tablet o su computadora y venga yo y se la arrebate y me la lleve para mi casa? ¿Será que eso es una conducta que está permitida por la ley? No. No, licenciado. No, licenciado. Definitivamente que no. Entonces sí, nosotros traducimos que sí existen esas limitaciones, digamos, para nosotros como integrantes de la sociedad, como la población de la sociedad. Es decir, hay normas que ya están previamente establecidas, es decir, que las reglas del juego están claras. Entonces, si nosotros violentamos o tergiversamos o conculcamos esas leyes, nosotros sabemos que va a tener una sanción. Entonces, prácticamente este famoso punto primero, pues vivir honestamente, sigue teniendo su trascendencia. Veamos el segundo. No dañar a nadie, dice. Si se hace daño a terceros, entonces se hace obligatorio restituir de alguna forma el agravio físico, material o moral a través de la aplicación de la ley. Entonces les pregunto, ¿será que en la actualidad tiene vigencia o tiene alcance este aspecto que les acabo de mencionar? Sí, licenciado, tiene seguimiento. Ajá, entonces nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro Código Civil vigente tenemos lo que son los daños y perjuicios. Entonces eso significa que, por ejemplo, si yo voy manejando mi vehículo y cabal, yo me paso un alto y viene transitando Cecia con su vehículo y yo le genero prácticamente una colisión, ¿cuál es mi obligación y cuál es mi deber en esta situación? Pagar los daños. Ajá. Hacerse responsable y pagarle los daños, resarcirse los daños que ocasionó, ¿no? Exactamente. Entonces, prácticamente, primero tendría que reparar el daño, ¿verdad? Es decir, la reparación del vehículo como tal, o en su casa, o un nuevo vehículo. Si derivado de esa situación también yo le ocasioné alguna lesión, pues también debo absorber el gasto de esa lesión.
Imagínense los alcances que tiene esto. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, Cecia trabaja por su cuenta vendiendo, digamos, libros o enciclopedias? Vamos a ponerlo ejemplo. Y todos esos días que ella no va a poder trabajar por el impedimento físico que le generó la lesión, ¿qué va a pasar con eso? También debo restituirlo, debo pagarlo. Entonces, por eso la ley prevé los daños y perjuicios. Los daños los traducimos como aquel deterioro que yo causo al patrimonio de un tercero o al patrimonio ajeno. Y cuando hablo de perjuicio, estoy indicando que son todas aquellas ganancias o todas aquellas rentas que una persona deja de producir derivado de un daño. Entonces, por eso es que cuando hay un accidente, son cantidades enormes las que se pagan por esa situación, porque atendemos a ese principio del derecho romano, ¿verdad? Que todo daño debe pagarse, debe restituirse o debe darse como tal. Entonces, a través de ese ejemplo, seguimos viendo que el derecho romano tiene un alcance bárbaro, ¿verdad? Un alcance tremendo. Veamos el siguiente. Dar a cada uno lo suyo. Si se cumplen los acuerdos, entonces cada uno recibirá lo que corresponde, según lo pactado. El incumplimiento de un convenio implica un acto de desigualdad para una de las partes. Por lo tanto, se hace necesaria la administración de justicia. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podemos extraer de ese enunciado? ¿Qué podemos extraer de ese punto del derecho romano? Les pregunto. Ser justo a los daños y perjuicios. Ajá. Bueno, podría ser, pero recuérdense que cuando hablamos de lo justo, estamos frente a un aspecto axiológico. Es decir, que solo es un principio moral, ¿verdad? El de ser justos, el de ser equitativos, el de ser leales, etcétera. Pero para que nosotros podamos amarrar o para que esa situación se vuelva vinculante, tiene que haber un normativo. Bueno, entonces les pregunto, ¿alguien de ustedes tiene dentro de sus documentos ahí a la mano lo que fueron el listado de los latinismos que en algún momento les compartí? Sí, licenciado. Ok. Me van a buscar el principio pacta sunt servanda, por favor. Lick, disculpe, ¿podría volver a repetir? No la escuché. Ok. Me van a buscar dentro de ese listado el principio denominado pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirse. Ajá, ¿qué dice? Los pactos son para cumplirse. Los pactos son para cumplirse. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, cuando hablamos de pactos, recuérdense que son todos aquellos compromisos que nosotros generamos derivados de una relación contractual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vámonos por un ejemplo sencillo en la actualidad. ¿Quiénes de ustedes tienen línea fija, telefónica? ¿O quiénes de ustedes tienen un celular pospago? Yo tengo línea fija. Yo también. Ok, perfecto. Yo también Bueno. tengo línea. Excelente. Ahora les pregunto, ¿qué tuvieron ustedes que hacer legalmente para que les pudieran habilitar ese plan y les pudieran dar su iPhone 12 Pro? Prácticamente, lo primero que hace es un contrato. Ajá. Un contrato, básicamente. Y entonces el contrato es aquel compromiso, digamos, entre dos partes, ¿verdad? O aquel acuerdo de voluntades
para crear, modificar o extinguir alguna obligación. Bueno, perfecto. Qué nítido, qué bonito le queda la definición. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿ahora qué sucede? ¿Qué pasa si ustedes empiezan a incumplir con los pagos mensuales de su línea telefónica? En el servicio, Se suspende el Cortan el servicio. servicio. Ajá. Y si digamos, O bueno, le eso cobra, sería, o le cobra. eso O le- sería, digamos, ok, eso sería, digamos, una primer medida. Una primer medida de parte de la empresa que le corte el servicio. Pero, ¿qué pasa si dentro de las famosas cláusulas o de las letras pequeñitas le indican que si usted incumple con una o dos cuotas de la telefonía, pues prácticamente ellos pueden hacer ejecutivo esa cantidad de dinero y pueden acudir ante un juzgado lo civil a reclamar esas mensualidades atrasadas? ¿Qué pasa entonces si ustedes incumplen? Prácticamente entonces están ustedes vulnerando, están ustedes restándole la eficacia a ese compromiso. Entonces, prácticamente la otra parte pues está obligada a reclamar el cumplimiento de ese contrato. Un ejemplo más puntual para que veamos cómo ajustamos este principio, digamos, o esta característica al derecho actual, se da en las tarjetas de crédito. Por ejemplo, cuando usted incumple con las tarjetas de crédito, pasan 1 o 2 meses y aunque sean 100 o 200 quetzales, cuando usted siente ya lo están llamando de jurídico del banco. Y ya le están diciendo que si usted no cancela esa cantidad de dinero, la que usted tiene en adeudo, pues se le va a demandar, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ese principio, esa característica sigue teniendo trascendencia en estos tiempos. Y eso ustedes no me dejarán mentir, a alguno le ha pasado y les aseguro que si uno no firma un convenio en el momento oportuno, el banco viene y lo demanda ejecutivamente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa demanda? Es que si usted está generando un salario o tiene cuentas en el banco, se lo embargan, ¿verdad? Entonces, veamos qué establece esto al final, ¿verdad? Por lo tanto, dice, se hace necesaria la administración de justicia. O sea, el incumplimiento de ese convenio o de esos compromisos lo hacen a usted acreedor a que lo demanden o a que a usted lo sometan ante un órgano jurisdiccional, ante la administración de justicia. Entonces les pregunto, ¿será que tiene trascendencia el derecho romano en nuestros tiempos? ¿Será que es importante todo lo que fundaron estas personas, los legisladores y los juristas de ese tiempo? ¿Será que hicieron aportes significativos o realmente el derecho romano como muchos lo vimos en nuestro tiempo, es aburrido, el derecho romano, pues solo términos en latín, y ¿de qué nos sirve el derecho romano? ¿Será que ahora ya estamos nosotros más conscientes de esa trascendencia que tiene y esa proyección que tiene ese derecho romano? Sí, licenciado. Sí, Licenciado. Sigue siendo la base, Sí, licenciado. réplicas, todo lo que está manejando prácticamente en la actualidad son réplicas de lo que es el derecho romano. Exacto, entonces, por eso les digo, yo no soy quien para decirles, miren cómo les impartió el curso su catedrático, cómo estuvo el asunto con él y qué les desarrolló. O sea, no sé cómo estuvo esa situación, pero digamos, es necesario ir haciendo esos contrastes de legislaciones para que a ustedes les vaya pareciendo interesante el tema. Y más que interesante, que ustedes sepan que las figuras jurídicas actuales o las legislaciones actuales tienen una gran influencia del derecho romano. Y tal como lo dice Jeremías, prácticamente son réplicas o son modelos que han sido adaptados a nuestra realidad o han sido readecuados a las coyunturas que nosotros tenemos en la actualidad.
Entonces, ahí es donde nosotros cabal, digamos, encontramos el sentido de lo que es el derecho romano, el sentido de la trascendencia que tuvo esa civilización y que vemos que hasta nuestros días sigue teniendo esa misma vigencia. Bueno, continuemos. Otra de las características del derecho romano es que es realista. Cuando las leyes escritas no servían para resolver un caso, se recurría a lo que decía la tradición para ajustar la ley a la realidad del momento. Entonces, ahora les pregunto yo, ¿será que en la actualidad tenemos algo que ver con esta situación, con este enunciado? Licenciado, Sí, ¿puede licenciado. retroceder la diapositiva? ¿Perdón? ¿Puede retroceder la diapositiva? Perdón. Antes de esa, ajá. Ah, Es que, perdón, digamos, es tenemos... cierto. Ajá, Es cierto, el que continúa es el tradicionalista. ajá. Pero digamos, estamos viendo los 3 preceptos. Entonces ya terminamos de ver los 3 preceptos y ahorita que continúa, porque aquí dice número 2, tradicionalista, 3, formalista. Entonces, ¿cuál sería la 1? Ok. El 1 es que tiene 3 preceptos básicos. Ajá. Esa es una de las características, que tiene 3 Ajá, son las 3 que vimos. Ajá, son las 3 que vimos. La característica 2 es que es tradicionalista. Muy bien, gracias, licenciado. Ajá, sí, crea un poco de confusión, y yo me salté una diapositiva. Bueno, veamos el tradicionalista. Dice, aunque la forma de administrar la ley cambiaría, las instituciones y las leyes fundamentales se mantenían o en todo caso se preservaba una parte. El derecho podía evolucionar, pero la creación jurídica se afianzaba en las tradiciones que le antecedían. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Que aunque el derecho, digamos, o la sociedad más bien fuera cambiando, nunca dejaban de perder vigencia, digamos, alguno de los principios o alguno de los casos que se resolvían. ¿Se recuerdan que en la clase anterior hablábamos del pretor? ¿Cuál era la función de este famoso pretor? Impartir justicia, Lick. Ok. Y antes de que iniciara la gestión el pretor, ¿qué era lo que emitía? Leyes. Las leyes. ¿Qué era lo que él emitía? Los edictos, ¿no? El edicto perpetuum, que era la forma en la que él iba a administrar justicia. Pero había un edicto repentina, ¿se recuerdan? ¿En qué consistía ese edicto repentina? O repentino. No sé. Era en que algo que surgía, como la palabra lo dice, de repente que él no estaba dentro de lo que él tenía contemplado. Exactamente. Entonces, era, digamos, aplicar, digamos, aplicar justicia a un caso que no estaba previsto. Entonces, así funcionaba el edicto repentino. Entonces, ¿qué sucede acá en este caso? Que aunque la sociedad vaya cambiando, aunque hayan variaciones organizacionales o sociales, el derecho romano pues siempre va a respetar, digamos, las resoluciones que se tuvieron de algunos casos en particulares o las resoluciones que se tuvieron en algún momento con alguna situación que haya estado revestida de alguna característica especial. Entonces, prácticamente la sociedad iba cambiando, las instituciones iban cambiando, la población iba cambiando, etcétera, pero nunca dejaban de perder esos principios, como lo que les decía anteriormente, como el de vivir honestamente. ¿Será que ese principio tenía que haber variado o siempre ellos lo tenían que observar? Siempre, licenciado. Yo creo que... Siempre lo tenemos que observar.
Yo creo que aquí está relacionado a lo que son el aspecto, como diríamos, religioso, ¿va? ¿Verdad? Relacionado a lo que son los mandamientos. Eso es lo que yo me imagino, que son como la base. Exactamente. Y si nosotros, bueno, cuando a ustedes les toque abordar el tema de teoría del Estado y van a ustedes a analizar las primeras formas de Estado, digamos, las formas jurídicas y políticas en las que se organizaba una sociedad, van a encontrar que esos famosos mandamientos prácticamente se constituyeron en ese tiempo como el ordenamiento jurídico de ese grupo de personas. Entonces, sí va teniendo una trascendencia y todo, digamos, se mueve o se moviliza en relación a eso. Entonces, por ejemplo, ese aspecto, digamos, de vivir honestamente, pues es una situación que por más que vaya transcurriendo el tiempo, por más que hayan habido evoluciones organizacionales, evoluciones políticas dentro de la sociedad romana, definitivamente eso no se podía perder. Era de los, digamos, los puntos importantes o los pilares que sostenían cualquier relación jurídica, o darle cada quien a lo que corresponde, que básicamente eso es lo que se dice cuando nosotros aplicamos el término de justicia, ¿verdad? Darle cada quien lo que le corresponde. Es una institución que sigue actualmente vigente y prácticamente, en teoría, esa es la función principal de lo que es nuestro organismo judicial actualmente. Darle a cada quien lo que le corresponde o lo que le pertenece, ¿verdad? En los distintos ámbitos donde se aplica justicia. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? Que el derecho romano era tradicionalista. Es decir, mantenía sus pilares, mantenía sus fundamentos, no obstante de los cambios que se generaran socialmente, institucionalmente o en alguna situación en particular. Bueno, veamos el siguiente. 3. Es formal, dice. Se refiere a la rigidez del acto jurídico. Esto se manifiesta en la creación de modelos o fórmulas que pudiesen ser aplicadas en distintos casos, evitando interpretaciones discrecionales. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta situación? ¿O qué podemos nosotros extraer de esta característica? Bueno, había que hacer un antecedente, digamos. ¿Qué pasa entonces? Si, por ejemplo, yo como juzgador, yo como pretor, en algún momento sancioné a alguien por el hecho de haberse robado, por ejemplo, un ganado, yo lo sancioné, por ejemplo, aunque devolviera otro ganado o dos ganados, digamos, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo una vaquita, ¿verdad? Resulta que alguien me robó una vaquita y entonces viene Estuardo como pretor y le dice, por el hecho de que usted se haya robado una vaca, ahora le va a tener que devolver 2 al licenciado Julián. Bueno, perfecto. Entonces ya había una situación que se legisló. No que se legisló, sino que se administró justicia. Bueno, entonces, perfecto, ahí estábamos excelente. Entonces, ahora resulta que viene Jeremías y le roba a Nancy una vaca. ¿Cuál sería la sanción o la repercusión para ella si es aplicada por el mismo pretor? Las 2 vacas. Ajá. Tiene que devolver 2 vacas. Exactamente, porque entonces ya tenemos un segundo caso. Bueno, perfecto. Ahora resulta que Hillary le roba una vaca a Estuardo. ¿Cuál sería la aplicación de la ley ahí? La misma, licenciada, las 2 vacas. La misma. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo entonces y le robo a Luis una vaca y resulta que a mí el pretor o la persona que imparte justicia me va a sancionar con 3 vacas? ¿Qué se genera ahí?
¿Qué se genera ahí? Una injusticia. Ajá. Una desigualdad. Pero ¿qué más, digamos? Incumplimiento de la ley. Ajá, un incumplimiento de la ley. Pero más que nada, digamos, refleja, digamos, un criterio totalmente distinto. Entonces, si se va a hacer de esa manera, entonces prácticamente todos los que son pretores pueden aplicar distintos criterios o distintas consideraciones. Entonces, lo que se trataba, digamos, a través de esta formalidad es que todas las situaciones que se resolvían con anterioridad tuvieran de cierta manera o estuvieran, digamos, revestidas de cierta rigidez. ¿Y qué iba a evitar esa rigidez? Que yo pudiera actuar discrecionalmente. Porque el actuar discrecionalmente significa que yo voy a aplicar lo que yo considero que es más justo, lo que yo considero que es más apropiado. Entonces, resulta que teníamos 3 casos donde a una persona que se robó una vaca se le sancionó con devolver 2. Y entonces, prácticamente, eso iba generando un antecedente. La jurisprudencia. Ajá. Entonces ahí, Sí. licenciado, se aplicaba la jurisprudencia, que era como la serie de fallos y sentencias en una misma dirección. Y si... Exactamente. Entonces, nos damos cuenta que es una característica de ese formalismo. Entonces, venimos y nosotros decimos, bueno, pero nosotros tenemos la jurisprudencia, y la jurisprudencia van a ser aquella serie de fallos contestes en un mismo sentido. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si a otros se les midió con esta norma o se les aplicó esta normativa, ¿por qué a mí se me va a aplicar otra normativa? Eso se da en la actualidad. Que una situación es visualizada o es ventilada a través de una normativa y se le establece determinado alcance o determinado parámetro de consecuencia, y resulta que después vienen al mismo caso, o sea, es decir, con otros actores, pero la misma situación, el mismo objeto, y resulta que esa sanción o esa repercusión cambia. Entonces, démonos cuenta que esa procuración de certeza jurídica, esa procuración de criterios uniformes, desde el derecho romano, digamos, se trató de establecer, se trató de fundar, digamos, su justicia o la administración de justicia en esa rigidez. Entonces significa que nosotros ahora tenemos la jurisprudencia, pues entonces nosotros decimos, sí, son aquella serie de fallos contestes, que van en el mismo sentido. Perfecto. Pero entonces les digo, ¿es invento de nosotros eso? ¿O de quién es invento? Viene desde el derecho romano, licenciado. No, viene de la cadena romana. Que se hicieron con los ciudadanos romanos. Exacto. Y algo que nosotros, digamos, como sociedad buscamos es que haya certeza, que haya seguridad jurídica, que haya legalidad. Entonces, nosotros tenemos que tener claros que si nosotros incurrimos en alguna conducta o cometemos alguna omisión o nos encuadramos en alguna cuestión prohibitiva, nosotros sabemos que está la certeza de que nos van a administrar justicia bajo esa normativa y no lo van a dejar discrecionalmente. Es decir, la ley incluso actualmente establece esos parámetros. Por ejemplo, vámonos a lo penal. Por ejemplo, si usted comete el delito de asesinato, digamos, usted tiene vámonos con el secuestro. Si usted secuestra a una persona, la pena está dentro de 25 a 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un parámetro, ¿verdad? O sea, el juez puede actuar discrecionalmente, pero dentro de un parámetro. ¿O será que el juez puede venir y sancionarlo con 20 años o 15 años de prisión? No, porque tiene una base. Estipulado en la ley. Exacto, porque entonces ahí
ya es demasiado extensa la discrecionalidad para el juez. En este caso sí hay una discrecionalidad. Hay otros tipos penales donde no hay discrecionalidad, es decir, por ejemplo, o vámonos en el caso de una municipalidad. Ustedes han visto los rótulos de advertencia donde se indica que si usted tira basura en ese lugar, usted se hace acreedor a una multa de 500 quetzales. ¿Será que ahí hay discrecionalidad o no hay discrecionalidad? No hay, porque Yo ya diría le están que diciendo ahí la no hay. sanción. Ahí ya está establecida una norma ya de cuánto. Exactamente. Entonces, eso era lo que se trataba en ese momento, ¿verdad? Como les digo, establecer esos criterios unificados y no dejarle a la persona que administraba la justicia margen para que él pudiera decidir, digamos, para que él pudiera tener varias opciones, sino que definirle claramente cuál era la forma o la fórmula, como lo establece ahí, o el modelo para decidir sobre una situación. Eso siempre bajo esa rigidez, bajo esa certeza jurídica, cosa que en la actualidad se sigue dando. Y se sigue manteniendo vigente esta característica, pero también tenemos claros que se sigue violentando esa misma característica, porque hay mucha falta de certeza jurídica en Guatemala, se cometen muchas ilegalidades, hay muchas arbitrariedades, los jueces resuelven extralimitándose en sus funciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, sigue vigente esta característica, también lo es que siguen vigentes aquellas conductas o aquellas posturas que la siguen violentando o que la siguen, digamos, de cierta manera, quebrantándolas. ¿Estamos? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, yo creo que por la hora lo vamos a dejar por ahí. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? Licenciado, esta última característica que es la formal es específicamente cuando ya el Estado funciona como tal. No. ¿No? No. Fíjense que el Estado empieza a funcionar a partir, digamos, ya de una forma formal después de la Revolución Francesa. Estamos hablando del año 1789. Antes se le llamó Estado, pero al rey como tal, cuando era un régimen totalitarista. Entonces, por eso es que hay una obra de un autor famoso que se llama Nicolás Maquiavelo, y a él es quien se le atribuye el término Estado, es decir, él fue el primer personaje, el primer politólogo que incluyó la palabra Estado en una obra, statu, porque era italiano, entonces desde ahí entonces se empezó a conocer la palabra Estado. Anteriormente, como les digo, solo eran la organización social de una sociedad, valga la redundancia, ¿verdad? O la estructura de una sociedad, pero no tenía ese nombre. Es hasta después de esa famosa obra del príncipe Nicolás Maquiavelo, donde ya se empieza a denominar Estado a la organización jurídica y política de una sociedad. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Licenciado, ¿qué diferencia hay entre el robo y hurto? Feliz noche, licenciado. Feliz noche. La diferencia entre el robo y el hurto es la violencia. El robo tiene una de esas características que usted va a sustraer un bien o un objeto bajo una violencia. Ahora el hurto es que usted tome un bien ajeno, pero sin que medie entre esa situación un aspecto violento. Gracias, licenciado. Es algo parecido con el homicidio y el asesinato, ¿verdad?